Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Yo creo que hablamos del reino, el reino que Jesús viene a mostrarnos, a prometernos, pues es el reino del amor, el reino de la justicia, de la paz, del respeto. Yo creo que hoy Jesús nos pone bien en claro a todos nosotros qué es el reino de Dios. Muchos de nosotros se nos ha dicho desde el inicio: pórtate bien, haz las cosas correctas, porque mañana vas a ir al cielo, vamos a ir a ese reino prometido por Dios. Y siempre nosotros estamos viviendo muchas veces en el futuro, futurizando. Y por eso muchos jóvenes que se sienten con vida o fuertes espiritualmente, fuertes físicamente, a veces no se preocupan. Dice: todavía falta. Futurizan ese reino de Dios o esa venida de Jesús. En cambio, pues, yo creo que hay algo erróneo en esta parte que se nos ha dicho a nosotros o se nos ha enseñado. ¿Y quién nos viene a clarificar todo esto? Es Jesús. Jesús nos viene a poner en claro de qué se trata el reino de Dios, de qué se trata el cielo. El cielo no es que comienza mañana, cuando tú mueres o cuando tú partes. Ese cielo comienza desde ahora, desde ahora. Y es por eso que Jesús hoy nos dice, muchos dicen el reino de Dios está allá, está por allá, y que nos dice: ya está aquí, está presente y no te das cuenta. Es por eso que muchas veces nos decía: ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen una mente que les he dado pero no captan, se cierran a sus propios intereses o maneras de pensar. ¿Y por qué sucede esto? Porque no abrimos nuestro corazón a Dios, lo abrimos a otras cosas, a otros comentarios, a otras espiritualidades, pero no lo abrimos realmente a la palabra de Dios. Nosotros cuando venimos todos los días a la Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? Muchos que no saben dicen: ay, qué aburrido ver al Padre, no sé qué está realizando allí. Y yo creo que es el milagro más grande que ocurre, donde lo divino con lo humano se juntan. Dios que viene a estar junto con nosotros para mostrarnos
el camino de la vida, de la felicidad. Y es por eso que nosotros, los católicos, celebramos toda nuestra vida, podemos decir, todos los acontecimientos de nuestra vida con la Eucaristía. Desde la vida sacramental, nuestra vida espiritual, del bautismo, los 15 años, la boda, siempre lo hacemos en la Eucaristía, hasta el funeral, hasta el último día que partimos, tenemos la Eucaristía. O tenemos acción de gracias, tenemos la Eucaristía, porque es el milagro donde el cielo y la tierra se unen, donde lo divino y lo humano están presentes. Y ese es el reino de Dios, es algo maravilloso y grande cuando lo entendemos. Cuando no lo logramos entender, pues se vuelve aburrido, se vuelve confuso, se vuelve pues algo que no sabemos. Yo creo que tenemos que entender estas palabras de Jesús que hoy nos invita a descubrir dónde está el reino de Dios. Yo me recuerdo estando en África, cuando fui como misionero a evangelizar, a llevar la buena noticia, y yo dije, voy a llevar la salvación a todas esas almas, a ese pueblo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Sí, me encontré la gente humilde, gente pobre, muchas carencias humanas, que a veces faltaba lo más básico para la vida. Vi la pobreza extrema en ese pueblo que estuve en África, en Zambia. Vi los niños sufrir realmente de no tener ese alimento material. Pero les digo la verdad, también cuando iba a celebrar la Eucaristía en las comunidades, en las aldeas, para mí era algo maravilloso, algo hermoso, algo bello, algo que realmente lo que habla Jesús, el reino de Dios estaba allí, presente. A pesar de las carencias materiales, vi una riqueza espiritual muy grande. Gente que caminaba 10 kilómetros, 12 kilómetros, 5 kilómetros a ir a la Eucaristía. Gente que había entendido que ese momento de encuentro con Jesús y con la comunidad, con el pueblo, que la gente cantaba, alababa a Dios, ¿sí? Pero de una manera sencilla, humilde, hermosa, transparente, que realmente allí veía ese reino de paz, el reino del amor que existía en esa comunidad. Allí yo dije, wow, qué hermoso. Y cuando había el proyecto de colaborar o de transformar una realidad de pecado, tanto del pecado material, era trabajar en comunidad para proyectos juntos, hasta en la construcción de la capillita, que la gente venía y ponía su esfuerzo, su espacio, su tiempo. La gente traía algo para compartir para la comida y yo decía, wow, esto es realmente lo que Jesús nos presenta, el reino de Dios. El reino de Dios no es un salón, no es un lugar específico. El reino de Dios es la experiencia de experimentar la presencia de Dios mismo en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Cuando nosotros tenemos esa paz profunda, es cuando experimentamos ya el reino de Dios, el reino amoroso de Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? Pues realmente el reino es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es perdón, el reino de Dios es misericordia. Y cada vez que vivimos esta experiencia del amor, de la misericordia, del diálogo, de la concordia, de la fraternidad, de la comunión, se está experimentando el reino de Dios en las comunidades. Es por eso Jesús que dice, el reino de Dios no empieces que allí viene aparatosamente o vienen esos conciertos que dice, ay, la música bien bonita, etcétera. No es algo nada más sentimental, es algo más profundo. Es la experiencia de Dios mismo caminando con nosotros, reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hermano que está al lado de nuestro. Y es por eso que en la iglesia, en la historia de la iglesia cuando reconoce en el pobre, en el humilde, el rostro de Dios, es allí cuando hay una transformación, hay un cambio. El reino de Dios se hace realidad.
cuando nosotros ayudamos al migrante, cuando nosotros vamos a un orfanato y le das de comer al niño pobre, al humilde, o cuando tú le das el abrigo a aquel que está sin nada, sin un suéter, sin un zarape que lo cobije. Yo creo que allí es experimentar ese reino de Dios en nuestra vida. Y es por eso que Jesús les dice a los fariseos, dice, el reino de Dios está aquí, a la vuelta de la esquina, y se lo están robando, ¿quiénes? Las prostitutas, los pecadores. ¿Por qué? Porque están cambiando su vida, porque han entendido el mensaje de Jesús, han abierto su corazón a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Y ustedes lo pierden, ¿por qué? Porque se mantienen cerrados en sus esquemas, que no se dan cuenta la presencia de Dios está enfrente de ti, cerca de ti. Nosotros podemos transformar esta realidad que estamos viviendo día a día. Por eso cada día que amanecemos es una oportunidad más para experimentar el amor de Dios. Es una oportunidad más para experimentar la felicidad. Es una oportunidad para experimentar la paz interna en nuestro corazón. ¿Cuándo es cuando la perdemos? Cuando le damos lugar al pecado. ¿A qué pecado? Cuando dejas el chisme entrar en tu corazón, cuando empiezas a juzgar a los demás, cuando empiezas a ver lo malo de los demás, cuando no eres capaz de compartir tu tiempo, tu espacio con libertad, cuando tú dejas el egoísmo, la soberbia entrar en tu corazón y te crees de mejor familia, pues allí es cuando pierdes ese reino de Dios, es cuando perdemos ese cielo. Por eso es que los niños son los que están cerca. ¿En qué sentido? Porque no se complican, porque son aquellos cuando se enojan son capaces de ir y hablar nuevamente con la persona, con el individuo, con el otro niño o la niña. Tener un corazón de niño, humilde, sencillo, transparente. No es que no te equivoques, no es que no nos equivoquemos o caigamos, pero en la capacidad de poder reconocer nuestros errores, en la capacidad de poder levantarse y seguir caminando. Hoy Jesús nos dice, el reino de Dios está aquí, está en medio de nosotros. Lo que necesitamos es abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos bien grandes, nuestros oídos a esa palabra de Dios. Su reino de Jesús que nos viene a prometer es justicia. El reino de Jesús es amor. El reino de Jesús es paz. El reino de Jesús es fraternidad y comunión. Cada vez que lo vivimos, lo experimentamos en nuestras comunidades, allí está Jesús, allí está presente. Estamos experimentando algo que va a suceder permanentemente en nuestra vida. Esa paz interna, ese amor profundo, esa paz y esa comunión, esa alegría cuando tú tienes en dar, en el transformar una realidad de pecado en gracia. Cuando tienes ese gozo, dices, wow, eso es prácticamente ir experimentando esa gracia de Dios. Cuando tú vas bien con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, puedes dialogar, hay comprensión, hay entendimiento con tus hijos, etc. Es allí parte de ese reino de Dios que Jesús nos viene a prometer. Abramos pues hoy nuestro corazón, mantengámonos siempre pegados a la vid verdadera, a ese árbol que es Dios en nuestra vida. Ese hoy que nos invitan, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Ustedes tendrán vida, porque no podemos vivir separados del amor de Dios. Porque si nos vamos de ese árbol, si nos despegamos, pues lo más probable es que vamos a morir. Morirá, ¿sí? esa planta y no va a dar fruto nunca en nuestras vidas. Permanezcamos unidos a Dios, que es aquel que nos da la vida y nos hace experimentar los frutos del amor, la paz, la fraternidad. Así sea. Amén.